Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo en el que vamos a hablar un poco sobre rotaciones. Vamos a hablar en esta oportunidad de cómo representar cualquiera de los ángulos que le corresponden a un círculo. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que existen diferentes sistemas. Nosotros podemos trabajar esto en grados o en radianes. Y a su vez, los radianes lo podemos representar de dos maneras distintas. Entonces, ¿qué es la representación en grados y en radianes? Lo primero es que si tenemos un círculo, podríamos identificar cualquiera de estos puntos del círculo como un vector que tiene magnitud, dirección y sentido. En este caso vamos a representarlo con magnitud 1, un vector normalizado o un vector unitario, para facilitar todo este proceso y no tener que estar haciendo divisiones todo el tiempo. El sentido es irse desde el centro hacia el punto en el que esté. Y la dirección es este ángulo que se forma aquí. Llamémosle alfa. Entonces lo que vamos a mirar ahorita es esto. Cómo hallar ese alfa o para qué sirve o cómo utilizar un alfa cualquiera para determinar el vector que va en esa dirección. Si vamos a representar esto en grados, a este punto de acá le llamaríamos 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y volver al inicio le llamamos 360 grados. Eso en el sistema de grados. Si lo estamos hablando en grados, desde 0 hasta 360. Si lo estamos hablando en radianes, tenemos dos representaciones diferentes. Podemos irnos desde 0 a 2pi, siendo este 0 radianes, pi medios, pi radianes, 3 pi medios, y luego acá volvemos nuevamente a tener 2pi, siendo que 2pi y 0 son lo mismo. Y también podemos representar los radianes como de 0 a tau, que tau es otra constante. Pi es 3.1416 y se va por allá infinitamente con números todos locos. Y tau es 6.2832, que es básicamente 2pi. Entonces nosotros, si vamos a representarlo como vueltas, utilizamos la constante tau, que también es radianes, siendo que esto vale 0 tau, tau cuartos, tau medios, 3 cuartos de tau y aquí tau. Entonces esto se va como de 0 a tau, o de 0 a 1 por tau, y el otro es de 0 a 2 por pi. Entonces los radianes se pueden representar con cualquiera de estas dos constantes, y básicamente lo que significa es arrancar el círculo desde 0 hasta que da una vuelta completa. Entonces podemos tener cualquier vector y ese vector se va a componer de dos cosas: un valor en x y un valor en y, que son estos dos. Entonces, utilizando esos valores de x y y podemos hallar el ángulo gracias a las funciones trigonométricas. Voy a llamar a este ángulo R, lo voy a representar con esta letra élfica, y las funciones trigonométricas que tenemos importantes son seno y coseno. Entonces, el seno de este ángulo R es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, el seno del ángulo va a ser lo que nos da de coger este y dividirlo entre este, y el coseno va a ser lo que nos da de coger este y dividirlo entre este.
y esto es un punto XY cualquiera, ¿sí? Y simplemente se necesita saber la coordenada X y la coordenada Y de un vector en dos dimensiones para hallar cuáles son el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y si tenemos normalizado el vector, esto mide 1, vale 1. Para hallar el seno o el coseno, simplemente tendríamos que hacer la división para hallar el seno o coseno de ese ángulo. Pero si quisiéramos hallar el ángulo, lo que tenemos que hacer es que el ángulo va a ser igual al seno inverso del cateto opuesto, o el ángulo va a ser igual al coseno inverso del cateto adyacente, porque simplemente estoy aplicando la función inversa en cualquiera de estas dos ecuaciones y así obtengo el ángulo. Esto ya viene integrado en la mayoría de lenguajes de programación. Simplemente hay que saber que este resultado de acá nos lo va a devolver o en grados o en radianes. Entonces, teniendo eso claro, ya podemos operar con este tipo de cosas. Ahora, la función seno es una onda que se va entre 1 y menos 1. Y la función coseno es otra onda que está un poquito desplazada de la función seno. Sí, eso lo podemos ver en la siguiente animación. Aquí lo que podemos ver es una función seno y una función coseno. En este caso las tengo representadas en dos ejes distintos. Estoy mostrando la función coseno en el eje Z y la función seno en el eje Y. Ahora, lo que da de unir estas dos funciones es lo que vemos aquí arriba, que si utilizamos el seno y el coseno en dos ejes distintos, lo que organizamos ahí es un círculo. Eso es porque el coseno lo estamos aplicando, en este caso, sobre el que sería el cateto adyacente, y el seno lo estamos aplicando para definir lo que sería, en este caso, el cateto opuesto del triángulo que se forma. Entonces ya el seno y el coseno nos devuelven valores entre menos 1 y 1, que si eso lo multiplicamos por un radio cualquiera podemos obtener un círculo de cualquier radio. Por ejemplo, 7, tenemos ya un círculo de radio 7. Aquí se ven las funciones seno y coseno. O 2, y armamos un círculo de radio 2. Unity funciona utilizando el sistema de radianes para el seno y coseno, y hay que tener eso muy presente porque hay que mirar para cada método si lo que hay que ingresar son datos en radianes, como en el caso del seno y el coseno, o grados, como en el caso de transform.rotate, o que los ángulos que nos muestra acá están en función de grados también. Entonces, teniendo en claro si lo que necesitamos rotar utiliza radianes o grados, esa es la forma como vamos a meter los datos. Lo que vamos a hacer ahora es que, dado un ángulo y una distancia r, el programa ubique a un segundo objeto a ese ángulo y a esa distancia, para poder mirar cómo se utiliza este sistema de círculos, y utilizando vueltas, es decir, un porcentaje del círculo, o sea, de 0 a 1, y una función que me lo pase a radianes. Entonces lo primero es crear una variable para el ángulo de 0 a 1 y el radio. También creé esta variable para hacer una referencia a cuál es el objeto que quiero llevar a esa dirección. Entonces lo primero que voy a hacer es una función que me convierte de este sistema, que es de 0 a 1, a radianes. Aquí estoy obteniendo el valor de tau, que es 2pi,
Y aquí creé una función que se llama ángulo a radianes, que me pide un número a, en este caso el número de 0 a 1, y lo que me devuelve es la multiplicación de tau por ese a, que es lo mismo que decir 2pi por a. En este caso voy a ubicarlo primero solamente en el círculo que se genera dado ese radio y ese ángulo. Voy a utilizar los ejes X y Z solamente para que sea en el plano que se genera similar al piso. Aquí lo que tengo por ahora son los ángulos en un círculo de radio 1, entonces este lo tengo que multiplicar por el radio que me dieron en esta variable. Esto es simplemente una multiplicación de un escalar por un vector, que lo que hace es multiplicar a cada uno de los componentes por ese escalar. Lo que tengo hasta el momento es que puedo darle un ángulo y puedo darle un radio, y él va a utilizar ese ángulo y ese radio para el valor de la posición. Pero si yo muevo este objeto, no está utilizando la posición de él, y para eso simplemente hay que sumarle al círculo que estamos creando acá, simplemente le sumamos la posición, y ya con eso podemos tener cualquier ángulo y podemos mover también al padre y él va a continuar con ese ángulo y ese radio. Eso es todo por este video, espero les sirva de algo y nos vemos en un próximo.